Muy bien, ¿están contentos, hermanos? Amén. ¿Saben que los veo así como tristes, hermanos? No, de veras que los veo así como tristes. ¿Será el cansancio, el frío, el hambre, la falta de sueño, la falta de dinero? Nadie dice nada con la falta de dinero. Bueno, hermanos, vean lo que dice Pablo esta noche en Colosenses 1, 9 al 14. Y pienso terminar esta sección de este estudio esta noche. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Comenzamos con unas preguntas cuando comenzamos este estudio, y decíamos en las preguntas que si usted tendría que pedir una petición a un hermano, ¿qué cosas pediría para que oraran por usted? Y dimos varias respuestas de algunas personas que supuestamente pedirían por un mejor trabajo, por salud, por dinero. Otros pedirían por una casa, otros por un auto nuevo, otros pedirían por una mejor relación entre la familia, los padres, los hijos. Otros quizás pedirían para que los negocios vayan bien. Sin embargo, hemos dicho que el apóstol Pablo nos da ciertas razones por las cuales debemos de estar intercediendo los unos por los otros. Hemos visto cómo el apóstol Pablo abre su corazón, desnuda su corazón, en donde él pide a la iglesia de los colosenses ciertas peticiones, y ya estudiamos varias de ellas estas semanas anteriores, en donde decíamos que Pablo, el mismo Pablo, intercedía por la inteligencia espiritual de sus hermanos. Pedía también por sabiduría espiritual por ellos. Y también pedía para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando yo veo estas peticiones o estas intercesiones del apóstol Pablo, me doy cuenta que el apóstol Pablo se va a las cosas básicas y prácticas de la vida del cristianismo. Porque es verdad que necesitamos orar por nuestra salud, es verdad que necesitamos orar por un mejor trabajo, está bien que pidamos para que la economía mejore en nuestras familias, pero a veces nos olvidamos de las cosas más elementales de lo que es la vida cristiana. Pedirle a Dios inteligencia para vivir la vida de una manera más organizada y más ordenada. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder enfrentar los problemas y las circunstancias de todos los días. Sabiduría para tomar mejores decisiones, sabiduría para conducirnos con más prudencia en la vida, en la familia, en las calles, en el trabajo. Pero también Pablo pidió para que ellos tuvieran conocimiento de la voluntad de Dios. Mucha gente piensa que Dios juega al escondite concerniente a su voluntad. Yo pregunto esta noche, ¿será que Dios juega a las escondidas y no nos quiere mostrar su perfecta voluntad a nosotros? ¿Será que Dios se esconde y dice, vamos a ver qué piensan estos hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza Viva? Hay que busquen hasta que descubran cuál es mi perfecta voluntad. No es así en la Biblia. Toda la voluntad de Dios está expresada y manifestada en su palabra. Todo lo que Dios quiere que sepamos, la forma en que debemos vivir, la forma en que debemos adorar, la forma en que debemos entregar nuestras vidas a Dios, toda su perfecta voluntad está revelada en la Biblia. Entonces, muchas personas, yo entiendo que hay situaciones bien específicas en donde usted tiene que orar pidiéndole a Dios que manifieste su perfecta voluntad en ciertas circunstancias de nuestra vida.
Pero en términos generales, Dios ha manifestado su perfecta voluntad a través de su eterna palabra. Dios día con día nos habla, momento tras momento nos habla y nos habla a través de su palabra. Entonces Pablo pide para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pide para que puedan vivir con sabiduría en la voluntad de Dios y pide también para que ellos lleven frutos en sus vidas espirituales. Ahora, hemos estudiado en algunas ocasiones, hermanos, los frutos del Espíritu Santo. Según Gálatas, el mismo Pablo escribiendo a los Gálatas, ¿cuáles son los frutos que Dios espera que nosotros llevemos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuántos frutos son? 7, 9. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Son 9. 9 frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. El Señor Jesucristo, en una de sus oraciones, también dijo que nosotros deberíamos de llevar mucho fruto. Cuando Él habló acerca de la vid verdadera, que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, Jesucristo dijo que deberíamos de llevar pero mucho fruto. Mira, hermano, un árbol se conoce por sus frutos, pero también un árbol se conoce cuando no da frutos y cuando ya está para marchitarse y caer. Cuando un cristiano lleva estos frutos, es un cristiano agradecido con Dios. Es un cristiano que está en constante lectura de la palabra de Dios. Un cristiano que está congregándose, que está reuniéndose. Es un cristiano que tiene un entrañable afecto por las cosas de Dios. Pero también es un cristiano lleno de esos frutos, de los cuales la Biblia dice que el primero es el fruto del amor. Y de ahí se desprende todo lo demás. Amor, gozo. Vamos a ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y templanza. Miren, hermanos, qué bien me salieron esta noche. Templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice Pablo? No hay ley. Yo creo, hermanos, que el apóstol Pablo en el versículo 11, vean lo que dice y qué es lo que quiero que veamos esta noche. En el versículo 11 dice Pablo: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, y aquí está el punto, para toda paciencia y longanimidad. Lo vimos la semana pasada. Yo creo que la paciencia y el gozo, como hemos dicho antes, son la expresión del fruto del Espíritu Santo. Y Pablo sabía que en nuestra naturaleza no existe la paciencia. Venimos, hermanos, diseñados por el pecado con una naturaleza inclinados a la impaciencia. Somos desesperados, arrebatados, ansiosos. Nos brota la impaciencia por todos lados. Cuando yo veo a alguien impaciente, muéstreme usted cuáles son algunas características de una persona que no tiene paciencia. ¿Cómo? ¿Se pone nervioso? Gruñe. ¿Cómo? ¿Gruñe? ¿Cómo? ¿Gruñe? Mueve los pies así. Está como moviendo los pies y como que tiene problemas con las manos. Mira el reloj. Mira el reloj a cada rato. Ah, muy bien. ¿Se come también las uñas? Levanten sus uñas, hermanos. Miren, son evidencias de la impaciencia. Cuando nos rascamos la cabeza también, está mi hija que no se apura. O ese auto que va adelante. ¿Se ha dado cuenta que a veces uno va manejando y el que va adelante, hermano, como que va contando las vueltas de la llanta? Y usted dice, yo, qué barbaridad, ¿por qué no se apura? A mí me ha pasado sobre la California. Y he querido pasar, pero ahí es a 35 millas en ese pedazo. Pero ellos van a 15 millas. Pero ¿sabe qué? Cuando sobrepaso y logro pasar, ¿sabe qué veo? Una persona. A una pareja de ancianitos como de 90 años, casi prendidos en el timón manejando así.
Y entonces, cuando yo los veo y les paso, digo, Dios, yo necesito paciencia. Porque así como yo los veo a ellos, un día, si Dios quiere, así me voy a ver yo también. ¿Y cómo necesitamos paciencia? Y jóvenes, así como me ven, un día se verán, como dice el dicho. Y así como los veo, un día así me vi, fuerte, robusto, ojos azules, bien peludo, músculos por todos lados. Sí, hermanos, sí, hermana, mucho cabello. Les voy a traer unas fotos cuando tenía, pero mucho pelo. Podía hasta hacer pelucas y regalar. Bueno, con el correr del tiempo, Dios me quitó el pelo, pero me dio sabiduría. qué bueno. Grandes ideas. Hermanos, lo que trato de decir con todo esto es que Pablo sabía que nosotros somos formados de una naturaleza impaciente. Y esta impaciencia, esta falta de paciencia, la mostramos, hermanos, en la mirada, en los gestos, en el tono de voz, en las facciones de nuestro rostro, las señales del movimiento de nuestro cuerpo, la forma de manejar nuestras manos, la forma de manejar nuestros puños. Hermanos, al tronarnos los dedos, sí me tronaron. Cuando tenemos una cita y alguien no llegó, o cuando vamos al hospital, ¿por qué crees que nos llaman pacientes cuando vamos al hospital? Paciente Dionisio Núñez. Y no crea que estoy con paciencia. Tengo 2 horas de estar esperando y me llaman paciente. O como cuando va al dentista. ¡Qué horrible! Mire, hermano, cuando yo voy al dentista, yo como que sintiera que ahí pagara todos mis pecados. Es algo horrible ir al dentista. Escuchar ese taladrito es lo más horrible. Pero lo peor es que lo inyectan a uno y se van a atender a otro y le dicen a uno 5 minutitos para que le haga efecto la hermana Anastasia. 5 minutitos para que le haga efecto la anestesia. Y resulta que esos 5 minutitos se vuelven 40. Ya cuando estoy para dormirme es que llegan y me despiertan y comienza eso. Pero requiere paciencia. Y Pablo sabe que no estamos dotados de paciencia. Y por eso Pablo, ¿qué está diciendo al final del versículo? Para toda paciencia y longanimidad, hermanos, el gozo debería de revelar nuestra paciencia y no nuestra imprudencia por falta de paciencia. ¿Cuánta gente, hermanos, se mete en problemas porque no ha tenido paciencia? Cuando no hay paciencia, vienen alteraciones nerviosas. Cuando no hay paciencia, hermanos, nos sentimos incómodos. Podemos gritar, podemos decir hasta lo que no queremos por falta de paciencia. Nos podemos pasar un semáforo en rojo por falta de paciencia. Necesitamos paciencia. Y por eso Pablo a sus hermanos, a Dios le está diciendo que les llene de paciencia. Les digo una cosa que es muy importante esta noche, hermanos. Hay que llevar nuestra vida cristiana con gozo, pero con gozo y también paciencia. Paciencia para vivir con plenitud, esperando siempre en Dios. ¿Qué ganamos con perder la paciencia? A veces tenemos que aprender a vivir con nuestros problemas. A veces tenemos que aprender a vivir con nuestras enfermedades. Hermanos, solo las personas que están postradas en una cama, ya por 5 meses, 1 año, 2 años, solamente esas personas pueden entender lo que significa estarle pidiendo a Dios paciencia día con día. Y a veces a nosotros un dolor de codo, un dolor de brazos, un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Señor, ¿por qué no me curas? Señor, ¿por qué no me sanas? Cuando hay otras personas que tienen 10, 15, 20 años padeciendo de enfermedades tremendas. Y a veces renegamos y decimos, pero Dios, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Cuando Pablo le pedía al Señor que le curara los ojos, porque él tenía una enfermedad como una especie de, probablemente como una especie de conjuntivitis aguda, que el apóstol le daba una infección en los ojos, y de tanto rascarse, fíjese bien esto, de tanto rascarse el apóstol Pablo, la piel se le desgarraba y se le caían como pedacitos de piel y como escamas que brotaban de sus ojos, de tanto rascarse.
Los que padecemos de alergia hoy ¿cuándo es? En la primavera. Los que padecemos de alergia, es horrible. Andar, hermanos, con el lagrimeo, andar a cada rato que no soportamos. O hay gente que tiene alergia a la ropa nueva, por eso solo ropa vieja se pone. Porque huelen la nueva y sienten alergia. No pueden agarrar un papel porque también les da alergia. Es más, el polvito de los billetes, por eso son bien pobres también. Porque el polvito de los billetes les da alergia. Y dicen, no quiero tocar dinero. Gracias a Dios que en eso yo no soy alérgico. No tengo alergia. Pero cuando padecemos de alergia es horrible y le decimos, Señor, por favor, por favor. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Pablo? Dios le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo creo que llega el momento cuando somos tan impacientes que Dios nos dice ahí, bástate. Bástate mi gracia, bástate con que ya perdoné tus pecados, con que ya te salvé, bástate que tienes la vida, estás respirando, basta que tienes una familia, que tienes un techo, bástate que tienes un hogar, que tienes un abrigo que ponerte, bástate que no tienes para comer carne todos los días, pero los frijolitos no te faltan. Porque hay gente que es impaciente hasta para la comida y es, ¿cómo se dice la palabra? Meticulosa. Meticulosa. Hay gente que no come cualquier cosa, hermanos. A mí temen de todo y yo como de todo, excepto la cebolla y el ajo. No me den cebolla ni ajo. Bueno, chile jalapeño me como 6 en ayunas todos los días. Por eso ustedes pueden ver que cuando me ofrecen más chile en las comidas, yo digo que no, porque no puedo romper la dieta. 6 jalapeños en ayunas todos los días. Pero hay gente que es bien meticulosa para comer. No se crean de los jalapeños, hermanos. Hay gente que es bien impaciente hasta para comer. Y hay quienes que tienen demasiada paciencia para comer. Conozco un pastor que es amigo de nosotros con Mirna en El Salvador, que le da 50 masticadas a su bocado de comida. No, hombre, yo con ese hermano no voy a la guerra. Todos hemos terminado de comer y él está quizás con el segundo y está. Ay, y le rompe a uno la paciencia verlo, hermanos. Pero así es. Dios sabe que no estamos dotados de paciencia. Necesitamos paciencia. Hermanos, debemos vivir con gozo y paciencia. La Biblia enseña que somos participantes de la herencia de los santos en luz. ¿Sabe por qué? Porque habla de que nuestra esperanza está con Dios y con Él lo tenemos todo. ¿Por qué perder la paciencia? Miren lo que dice el versículo 13 ahora. Versículo que estamos. En el 12, vamos al 12. La palabra longanimidad, Johan lo vio la semana pasada en el diccionario, y es una palabra que se refiere a ser bondadoso, a ser benigno, a ser alguien compasivo, alguien misericordioso. Esa es la palabra que expresa aquí Pablo en longanimidad. Entonces Pablo no solamente pide paciencia, pide que tengamos misericordia, pide que tengamos ¿cómo decirle? ¿Cómo quiero armar? Que tengamos misericordia de los demás, que tengamos bondad, que seamos benignos unos a otros. Y en el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, ahora Pablo está afirmando algo que yo creo que los colosenses sabían, pero que necesitaban ser confirmados en esta verdad, como cualquiera de nosotros esta noche. Nuestra esperanza está con Dios, con Él nada está perdido. Y dice Pablo que somos participantes de la herencia de los santos en luz. Recuerde usted, hermano, ¿de dónde nos sacó Dios? Dios nos sacó de las tinieblas. ¿Hacia dónde nos trasladó ahora? Nos trasladó al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él es el Dios de nuestro perdón.
Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Hemos sido lavados con su preciosa sangre y la Biblia dice que ya no hay condenación. Hermanos, quien quiere condenar nuestras vidas, ¿quién es? Satanás. Día con día él quisiera que usted y yo fuéramos condenados con él. Él no quisiera que estuviéramos aquí esta noche en la iglesia. Es más, él no quisiera que tuviéramos nuestros tiempos de oración, porque él quiere vernos en condenación. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, qué lindo es vivir confiando en que tenemos una salvación eterna y que esta salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros puede ir al cielo por nuestras obras, ninguno. Dice el profeta Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y yo una vez expliqué lo que significa trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia son los trapos, fíjese bien, que usaban los leprosos, son los vendajes. Cuando en aquel tiempo no se había descubierto el antídoto contra la lepra, que lo descubrió un alemán, se le llama el bacilo de Hans a esto. Este alemán lo descubrió, pero cuando no se había descubierto todavía el antídoto, los leprosos supuraban un líquido asqueroso en todo el cuerpo, de tal manera que los leprosos tenían que ser vendados. Pero cuando les quitaban la venda, todo ese líquido que supuraba el cuerpo quedaba impregnado en esas vendas. ¿Y qué dice Isaías? Que nuestras buenas obras son como esos trapos de inmundicias, hablando de todo aquel que pretende ir al cielo a través de las obras. Por eso es que nuestra salvación, nuestra redención, nuestro perdón de pecados, nuestro pasaporte para ir al cielo no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que debemos estar contentos esta noche de que Pablo dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Las tinieblas no tienen autoridad sobre nuestras vidas, porque Dios nos ha arrancado de ese reino y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y termino con esto, hermanos, en el versículo 14, ¿qué dice Pablo? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Las oraciones de Pablo, mis queridos hermanos, las oraciones de Pablo por sus hermanos eran más de carácter espiritual que material. Nosotros debemos aprender a pedirle a Dios más por nuestros aspectos espirituales que por las cosas materiales. Busquemos lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34, si no me equivoco, para que ustedes vean el balance que debemos tener entre pedir por lo material y pedir por lo espiritual. Pero de una cosa debemos estar seguros esta noche, hermanos: siempre lo espiritual va a sobrepesar sobre lo material, toda la vida, así es, y esto así será todo el tiempo. Lo espiritual será prioridad en la vida del creyente, porque ¿qué dice Pablo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Versículo 33, hermano, primero, versículo 33. ¿Qué dijo Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquí está el punto, y todas estas cosas os serán añadidas. Note usted que Jesús no está enseñando que primero pidamos por las cosas materiales. Nosotros lo hacemos al revés. Primero pedimos bendición sobre lo material antes que lo espiritual. Y Pablo está primero pidiendo más por los aspectos espirituales más que por las cosas materiales. Nuestra tendencia es: oren para que Dios me aumente no trabajo, porque nadie quiere más trabajo del que más ya tiene en su trabajo. Pero
Oren, hermanos, para que Dios me aumente el salario en mi trabajo. Si gano 12, pues $18 la hora no me caería mal. Oren por mí para que yo gane en lugar de 12, 18. Y así yo podré diezmar más. Y todos oramos para que gane 18. Y al tiempo da testimonio, hermanos, Dios me bendijo con $18 la hora. Pero ¿sabe qué? Se le olvidó su promesa. Se le olvidó que dijo Dios, y oren por mí porque esto es para diezmar más y para ofrendar más. No, se le olvidó que tenía que diezmar y ofrendar. ¿Y sabe qué, hermano? De igual manera Dios nos bendice, porque Él es Dios de amor, porque Él es Dios de misericordia. Dios mira las actitudes de nuestros corazones. Pero el punto acá es que Jesucristo está diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, hermanos. El contexto está diciendo que las cosas son el techo, el abrigo, ¿y qué más? Techo, abrigo y alimentos. Salud, dinero y amor, como dice la canción. Todo eso viene por añadidura. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y mira lo que dice el versículo 34. No os afanéis pues por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, yo pienso que el mensaje de esta noche con estas intercesiones de Pablo es que nos enfoquemos más por los principios espirituales más que por las cosas materiales. No estamos hablando de que no hay que orar porque nos aumenten en el trabajo el dinero, para tener una mejor casa, una mejor educación, para tener un mejor auto, para tener un mejor templo, un mejor edificio. No, oremos por todo eso, pero que nuestra prioridad sea: Señor, dame conocimiento. Señor, dame inteligencia. Señor, dame sabiduría espiritual. Señor, dame conocimiento acerca de tu verdadera voluntad de Dios o de tu verdadera voluntad en mi vida. Y al final, hermano, todo lo demás, como dice Jesús, será añadido. No hagamos las cosas al revés. Las oraciones de Pablo por sus hermanos eran más de carácter espiritual que material, y muchas veces nosotros pedimos más por las cosas materiales que por las espirituales. Termino con esto. Alguien dijo estas palabras: cuando oramos por las cosas materiales, estamos invocando sus misericordias. Pero cuando oramos por las cosas espirituales, estamos invocando sus bendiciones. Se lo voy a leer otra vez. Alguien dijo estas palabras: cuando oramos por las cosas materiales, estamos invocando sus misericordias. Sí. Porque cuando le decimos a Dios: Dios, te pido que me des un mejor auto, te pido que me des un mejor salario, te pido que me des una mejor casa, un mejor alimento, le estamos rogando a Dios por misericordia. Ten misericordia de mi salud, ten misericordia de mi cuerpo que está enfermo. Pero cuando oramos por las cosas espirituales, estamos invocando sus bendiciones. Le voy a enumerar 3 bendiciones rápidamente, que muchas veces, hermanos, las ignoramos. Una de ellas es la paz que Dios da a nuestro corazón. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene paz en su corazón. Mire cómo muere esta gente, hermanos, vacíos del corazón. Y no es una crítica, Dios sabe los vacíos con que esta gente lucha día con día. Mire cómo murió esta cantante muy famosa, qué precioso cantaba esta mujer, la Whitney Houston. Una voz preciosa en todo el mundo. Y no criticamos la forma en que murió ni nada de eso. Pero así como ella, hay mucha gente que tienen millones de dinero, pero que no logran de disfrutar la bendición de la paz de Dios. Porque la paz de Dios no está en el dinero, no está en el auto, no está en la casa, no está en tener hijos bien educados, no está ni siquiera en comer tranquilo, comer en paz, levantarte en paz. Que cuando veas a tu perrito mover la cola, esa es una gran bendición, porque... Y ya no digamos que te hable el perrito como me habló a mí un día de estos. Un día de estos que me levanto y sale el perrito ahí, Kirby. Hola, papá.
Y yo digo, ¿cómo es que habla el perrito? Con su colita. Y esa es una gran bendición, hermanos, tener la paz de Dios. Otro aspecto es el gozo. El gozo, que aunque tengamos problemas, que aunque tengamos deudas, que aunque la crisis esté para hundirnos, tenemos un gozo que sale de adentro para afuera. Y aquí está la diferencia entre el gozo y la felicidad. La felicidad depende de lo que tenemos y de las cosas que nos rodean. El gozo depende de lo que hay dentro de nosotros. Usted no puede tener nada. Usted no puede tener muchas cosas. Y el mundo no lo puede entender. Pero puede tener gozo a pesar de las circunstancias. Paz, gozo. ¿Y sabe cuál es la tercera bendición de Dios que tenemos? Y creo que esta es la bendición mayor que podamos tener en toda nuestra vida. Nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Y a veces pedimos por misericordias, por bienes materiales, pero debemos implorar a Dios sus bendiciones para que nos dé la paz, para que nos dé el gozo y para gozarnos en esa salvación tan grande que ya tenemos en Él. Así que Pablo abre su corazón pidiendo por sus hermanos para que Dios los bendiga en conocimiento, en sabiduría, en paciencia, en fortaleza, en longanimidad, y les confirma una vez más que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios. Démosle un aplauso al Señor esta noche, hermanos. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios bendiciones sobre nuestras ofrendas, sobre nuestros diezmos. Y voy a hacer, son las 8:25, voy a hacer una oración general y voy a poner en las manos de Dios todas las peticiones por las cuales hemos venido a orar esta semana. Así que cierre sus ojos y oremos al Señor.